Conferimiento del doctorado honoris causa en literatura a Miguel Ángel Campos. Acompaña a los profesores Ángel Rafael Lombardi Boscán y Valmore Muñoz Arteaga. Para esta ocasión, inmediatamente de llegar la semana pasada de ver a mi hija, supe que no tenía mucho tiempo y la escritura es un asunto de tiempo. Bueno, me recluí en la casa y les tengo esto: el miedo novelesco. En Doña Bárbara, aún imagen de nuestro fatum, hay una escena perturbadora. Parece inicialmente puesta allí desde el puro guión. Es esa en la cual Santos Luzardo cree que ha matado a un hombre. El conocido lance donde, acompañado de Pajarote, uno de los antiguos peones de Altamira, enfrenta a Melquíades, el brujeador, espaldero de la doña y reconocido asesino. La culpa lo aturde y a continuación Gallegos dedica 2 capítulos a explicar la trayectoria de la bala y a sobreinformar el relato para librar a Santos Luzardo del estigma de la violencia, de la barbarie que él vino a expulsar. No fue de su revólver de donde salió el disparo. El tormento de los principios rotos que acosa al civilizador no es poco. Por fin y por encima de su voluntad empezaba a realizarse aquel presentimiento de una intempestiva regresión a la barbarie que atormentó su primera juventud, dice Gallegos. Es la gloria roja del homicida y no debe temerla, le insisten. De ella el autor quiere sustraer a su personaje a fin de preservarlo del desgaste moral. En todo caso, la acción de la violencia se cumple y en un acto que debemos ver como corolario de la enmienda, todo ese aleccionamiento donde el grupo de personajes parecen redimirse. Lorenzo Barquero, Mr. Danger, la doña bajando el arma que apunta contra la hija, Marisela salvada en los brazos, eso creemos, de Luzardo. La prédica del hombre que ha llegado al desierto a recuperar la heredad de su familia había empezado por una suerte de diagnóstico. Se informa de la condición y el estado de la disminuida heredad. Luego de vencer el recelo de los buenos, aquellos peones que habían trabajado en Altamira y no se corrompieron, resistieron entregarse al bandidaje. Los oye a todos sus largas crónicas de origen, sus dramas y tragedia personal. Quiere saber de dónde vienen, cómo los ha marcado la lucha por la existencia, hasta dónde ha formado o deformado su alma. Busca superar una manera de ecología telúrica y abrir la interrogación hacia lo metafísico que pueda haber en la soledad de los parias. Y quizás sea esta la razón que pone esa novela fuera del catálogo criollista. Quiere ver a esos hombres en la tensión de sus experiencias, mostrando sus recursos para sobrevivir, siendo fieras y dejando de serlo para humanizarse en el súbito reconocimiento de una continuidad, la del acuerdo que los hace responsables en medio de la desesperanza y el sufrimiento. El rudo peón que tiene nombre de mujer, María Nieves, el pasado del más taciturno, ese carmelito que emerge del pajonal para conseguirse con que toda su familia ha sido degollada. Los oye para dolerse con ellos, para saber cuánto puede hacer el infortunio, el mal en el alma estragada, pero también está componiendo un cuadro con insumos drásticos. Hay allí imágenes emplazadas y a resguardo de la demagogia. Toda redención comienza por las simpatías y no por la complicidad. Aquellos hombres tienen un pasado y este corresponde a un entorno, a una saga de agonía, y en ella un orden se ha proyectado. La sociedad y sus pulsiones, temores y desamparos, modelando indigentes, pero también engendrando a los arrasadores. En esa suma cargada de aprensiones, catálogo del país gregario,
este nos es mostrado en un acumulamiento inercial y explosivo, contenido solo por la expectación de sus mismas carencias. Es toda una galería de tipos, vienen del fondo de una hibridación casi sangrienta, es un mestizaje donde prevalecen las miradas pendencieras. Su representación pública no es menos fúnebre, ño Pernalete y Mujiquita, las instituciones al servicio del fraude y el crimen. A una Altamira se opone el miedo, los nombres de las dos haciendas y como dos mundos. Y la palabra miedo a mí me resulta inusual en el imaginario de un civilizador, del escritor que llegará a ser presidente. Es un sustantivo al margen de toda negociación, no puede ser integrado a un lenguaje de acuerdos, educación y ropaje civilista. Y sin embargo, el novelista, el maestro de escuela que fracasará en la diligencia suprema de la conducción protocolar, apela a él para explicar el atasco de una sociedad y más allá de toda corrección y categorías de identidad sociológica. El miedo es técnicamente una aceptación de lo irregular, el caos de un mundo negligente como tolerancia de la mediocridad. Y creo que políticamente esto se ha expresado en la convivencia y la vida pública, en lo que considero una minoridad del alma venezolana. Su tendencia a elegir siempre entre el mal y el mal menor, no entre el bien y el mal. Miedo y conformismo como compañeros de viaje y quizás de rumbo en la tarea de desentrañar el destino de una república. Simbiosis que puede dar la medida de una normalidad, y cuando deja de serlo nadie se atreve a cuestionar el precio de las alianzas, la mezcla de estilos oportunistas. Espantados ante lo que la indiferencia puede producir, confiados en las bonanzas que la democracia dominguera electoral ha construido, entonces cunde el desconcierto. No nos merecemos esto, dicen unos. Otros insisten en la restitución de lo que se dio por anemia. Pero la democracia es una práctica fecunda, una experiencia de emociones, no un depósito de hábitos pasivos, nunca una fisiología mínima. Tras la destitución de la legalidad surge el escándalo. Tras el fin del estado del bienestar emergen los desconcertados y preguntan ¿dónde se fueron sus intereses del banco y de corporación? Tras la disolución del Estado de Derecho, alguno hace un gesto de fastidio ante los asesinatos de ciudadanos y gente inocente. Tal vez cunde el miedo, y solo tal vez. Puede ser que se haya hecho una presencia habitual, está allí como sosegado desde la sombra que no arropa del todo. Esa, la misma de Jung, la del arquetipo, hace que individuos y pueblos ejecuten lo que niegan. Es el miedo visceral del cual no es posible cobijarse porque todos los amparos se hicieron pedazos. Descubrimos que aquellos lugares señeros donde la estabilidad de unos acuerdos nos infundía seguridad ya no están, pues no existían por sí solos, requerían de la sangre saludable, del oxígeno, de lo ventilado. Ahora son cascarones, como títeres o peor aún fetiches, ejecutan su vaivén, morisquetas para los desesperados. El miedo encontrado y señalado por el maestro dio con su nicho ecológico entre los ciudadanos de la Venezuela postpetrolera. Arrulla y vela la noche, ya no contiene pero condiciona, y desde él se proyecta cuanto deba desearse y decirse. Medra planea sobre un futuro ya no pugnaz sino vacilante. Es alimentado desde la incapacidad para la mea culpa y desde la corrección política, esa impúdica del qué dirán. Santos Luzardo lo conjura desde la demostración de la función ordenadora del bien civil. Fractura la ascendencia del poder gamonal donde tierra, leguleyismo y santería representan a los ojos de los peones la imagen de un mundo autosuficiente.
Las historias contadas ya no ante el fuego de los beduinos, sino en el foro de los hombres que han vencido sus recelos, obran como una acción benéfica de identidad aglutinadora. Pero en el centro de la novela domina otra historia que no debemos desdeñar, la de ella, violada en el bongo, y también son peones aquellos violadores. Su venganza será construir un tiempo donde los hombres deambulan como siervos, pero el resentimiento no es parte de sus argumentos, le ayuda a mantener su imperio, nada le deben y nada reclaman, se impone en un medio maleable, en él fuerza y predación solo esperan conductor. La mujer saciada de su propia justicia será capaz de la sublimación y en un gesto freudiano se reintegra. No el llano, pues no es eso una figura telúrica, sino el misterio, dejando atrás el espectáculo de los simples. Los peones andarán a paso rápido y se encontrarán con la alborada de la democracia y el igualitarismo que desata santos luzardos, y aun cuando han contado con detalle sus vidas, no saben de dónde vienen. En una fase avanzada parecen dirigir su atención a los ruidos del desierto, al viento que silba en la sabana, parecen clamar por la escueta salvación del descampado, pero no atinan a encontrarse con la voz piadosa del conjuro. La regresión ya no es posible y los demonios han sido desatados. La rabia prevalece en su expectación diurna, se impone como puro recuerdo de la memoria, hasta la mea culpa requiere de una pequeña nocturnidad. No hay superación del trauma. Evangelio y psicoanálisis se han aliado para mostrarles que los han estafado en un expolio sin pausa. Reaccionan contra lo único que no es un espejismo, la tolerancia de unas maneras. Así todo se iguala en lo fantasmal. Pero volvamos a Gallegos y una anécdota que Juan Lizcano recoge de sus propios labios. Es director del Liceo Caracas y 1923. Un alumno cerril que conservaba costumbres tierra adentro, al graduarse y con el diploma en la mano, llega hasta su oficina y le habla así: yo deseo hacerle un obsequio antes de irme. Quiero regalarle una cosa que yo estimaba mucho y que he aprendido a desestimar con usted. Y le entregó su revólver, dice Lizcano. Es la misma arma que falla el tiro en Doña Bárbara. Parece un doble desmentido del pacifista, así le decían sus alumnos del liceo. Y sin embargo ha acertado. En todo caso, era una manera de fidelidad. En ella el miedo ha sido conjurado desde las convicciones. Del futuro sin conjurar, nos quedará aquella fotografía de otro presidente viajando en su Packard y con una ametralladora en el piso. Rómulo Betancourt en 1960. Esa carroza todavía anda por ahí.